Buenas tardes, mucho gusto a todos. Ya me presentó Rosicela con cosas que a lo mejor ni son ciertas. No. Bueno, ahora estoy dedicada a otros menesteres, aparte de los libros, pero siempre mantengo, digamos, viva la flama por la escritura, la literatura, y ese es el punto donde nosotros hemos seguido construyendo un diálogo. Y bueno, pues el libro, ahora tengo el gusto de estar con el autor, pero en lo particular yo hice una elaboración de pensamiento con respecto a este libro tan extraordinario y tan, digamos, valioso en cuanto a toda esta recopilación de pues, información, toda esta labor que yo creo que a nuestro escritor le llevó años de lecturas, de trabajos, que si bien es cierto que ahora tenemos el acceso a la inteligencia artificial, a todas estas fuentes, aquí se ve ese empeño y esa formación, es una pulcritud, el libro extraordinaria. Entonces, bueno, yo he titulado mi texto El soñado mundo de Altamirano. El atinado investigador y escritor Eligio Pérez Sánchez, nacido en 1947, no quiero revelar su edad, de Tixla, siembra en el libro titulado Ignacio Manuel Altamirano el recorrido de un patriota que fuera reconocido principalmente por sus obras literarias, que ya mencionó la maestra Rosicela, El Zarco, Clemencia, Navidad en las montañas, ubicadas todas ellas en el marco del romanticismo en el siglo XIX. Y realmente este autor era más bien reconocido por ese talento literario y, por supuesto, su participación en diversos periódicos. Pero en este volumen el autor se da la tarea de contradecir esta información, abonando realmente en sus páginas todas y cada una de las facetas de este hombre, que realmente uno se pregunta cómo podría darse tiempo para hacer los versos, para hacer las novelas, para ser diputado, para ser militar, para ser periodista, para ser maestro, historiador, funcionario político y diplomático, que fue, digamos, el último episodio de su carrera. Este siglo XIX, en el siglo XIX, que es a donde, digamos, nace este genio, que poco ha sido reconocido, si somos honestos, pues emerge de la oscuridad ciertamente esta luminosa presencia, porque viene a ser muy cabal y muy luminosa esta presencia de don Manuel Altamirano. Y lo que es también de subrayar es que él es procedente de una región muy marginal, Tixla, hijo de padres indígenas, es decir, tenía todo lo necesario para ser condenado a la ignorancia y a ser vetado o limitado para acceder a los estudios, ¿verdad? A la instrucción, la cual ostentó maravillosamente después de haber ido prácticamente descalzo hasta Toluca, como lo menciona el maestro Medardo. Pero ahí también es muy importante la voluntad de su padre, quien a través de ese cargo que tenía como alcalde maestro, si me equivoco usted corríjame, que a mi memoria tantos personajes pueden traicionarme, pues él también, digamos, se dio a la tarea de apoyar al hijo para que realmente saliera de esa marginalidad y emergiera dentro de toda esa casta que estaba realmente castigada. Castigada, pues obviamente, por la gente que pertenecía a la nobleza, ¿verdad? Tal y como usted ostenta en su libro, maestro, es muy clara pues ahora sí que todo está realmente muy trazada esa línea de ricos y pobres, y entonces eran unos cuantos los que podían acceder a tener esa educación, y esa educación además estaba muy tergiversada, vamos a decir. Tergiversada porque no tenían realmente un estudio formativo, no tenían bases de pedagogía. Es decir, la iglesia era ahí, digamos, pues el capital más fuerte en términos de cultura, y estos clérigos de ese momento, pues no eran los clérigos, estos misioneros que llegaron en la época de la primera etapa de la conquista, en donde sí poseían estos misioneros este toque de humanismo, sino que aquí realmente ya eran los clérigos pues aborazados, estos señores envueltos en sus ropajes eclesiásticos, que poco estimaban a los seres que estaban más desprotegidos y eran los más vulnerables dentro de la sociedad. Ahí yo hago una analogía propiamente sin haber conocido al autor hasta este momento, que él, seguramente, siendo él de este mismo rincón de la tierra de Guerrero, vivió también estas limitaciones, porque solo una persona que ha sufrido las pobrezas, el hambre y el deseo de salir y a veces no poder enfrentar todas esas situaciones tan difíciles, puede realmente tener esa pasión por cambiar el hilo de esa historia tan opresiva, ¿verdad? Como lo hizo don Ignacio Manuel Altamirano. En realidad también podemos notar que este libro es un espejo en nuestros días, porque si bien es cierto que gozamos de estos puentes tecnológicos, la gente manda textos, yo los descarto, perdón, pues una falta de ortografía. Ese es mi primer filtro en Facebook, ¿verdad? A mí me ponen una falta de ortografía, digo, nuestra amistad ha terminado. Ha terminado en este momento, porque no puede ser
que tú ostentes, no sé, seas a lo mejor de una posición alta, o seas un ingeniero, o seas, en fin, cualquier tipo de actividad, pero ese es mi primer reto. Pues claro. Definitivamente, una escritura, una falta de lectura es ostensible en el primer momento. Entonces, vemos también que la gente de escasos recursos, pues tiene muchas, digamos, carencias en torno a esta instrucción por la cual luchó tanto Ignacio Manuel Altamirano, y que pues quisiéramos nosotros desde nuestro curul, tal como él lo hizo, fomentar, ¿verdad? Entre la gente que nosotros tenemos a nuestro alcance, fomentar este hábito de la lectura, esta idea, pues sí, la lectura, porque ciertamente, aunque podemos leer en medios digitales, no es la misma impresión de la manera en que entra la letra, la tipografía, es otro mecanismo cerebral, y eso está probadísimo, porque en el medio tecnológico siempre hay distractores, toda la estimulación es rápida, todo es así y en este momento así es nuestra tecnología, y sí debemos poner nuestro granito de arena, porque sea un poco más como nos indicaba este gran autor que es Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, bueno, él se dio a la tarea. A mí me sorprende mucho también que fue a soldado, ¿no? Él no tenía, una vez que pasó de Toluca, de todos estos lugares, y cómo defendía sus causas, o sea, de qué manera. Otra arma que fue muy, muy importante para él, y que cualquiera de ustedes me pueden refutar, digo, la escritura, la palabra, el periodismo, digo, hoy los matan, ¿verdad? Ahora, esta es la triste historia. Pero realmente él, pues, utilizó ese carácter periodístico para que también mediante ese curul, que es diferente al político, pues él pudiera expresar y manifestar todas esas contradicciones, y también crónicas, que vienen muy bien a ser antecedente de un gran Carlos Monsiváis, ¿verdad? Que fue el maestro de la crónica, y que bueno, hoy tenemos abundantes cronistas, pero uno de los más notables, no me dejarán mentir, es pues Carlos Monsiváis, ¿verdad? Con este sentido de humor y demás. Bueno, pues todos estos autores yo creo que tienen su simiente y no soslayaron pues digamos, el carácter tan importante de Ignacio Manuel Altamirano. Otra cuestión que me interesó mucho en este libro, que recoge el maestro con tanta avidez y tanta sabiduría histórica, es difícil a veces tener todos estos nombres de tantos presidentes, lo admiro de verdad por ese trabajo de investigación, es el hecho que yo comparto con el maestro Altamirano, y que usted rescata muy bien en su libro, que es la parte en que él utilizaba la literatura como un refugio. O sea, ese era un periodo en que era su sabático, digamos, después de todas este México convulsionado que él estaba viviendo, de luchas, de que por fin habían logrado algo, y no va para atrás, ¿no? Y otra vez, y ahora llega Benito Juárez, y ahora llega Porfirio Díaz, y otra traición, y así nos vamos en toda nuestra historia. O sea, no había esa paz tan soñada, ¿verdad?, que él estaba tratando de sostener, y sobre todo, pues, el cometido, ¿no?, que cuál era, pues, la igualdad. Y entonces, la literatura era ese medio en el cual ese espacio donde él podía refugiarse, pero no le duraba mucho tiempo, porque al cabo de poco volvía a acontecer otra situación dramática que hacía que emergiera su lado político, su lado de reclamar todos estos derechos. Y claro, eso estaba bien fundamentado conforme él estudió Derecho. Entonces, estaba muy bien combinada toda la estructura de este hombre, ¿no?, como individuo, como persona. Entonces, bueno, esa es otra de las cosas. Y otra de las tareas es el hecho de que él sí reflexionó mucho sobre cómo estaba la educación, qué había sido. Por fin, cuando ya empieza a lograr que se aperture, que puedan comulgar esta instrucción los indígenas y, digamos, se haga esta educación al laicismo, propiamente hablando, bueno, pues él hace y profundiza mucho en estos temas, se vuelve pues un mentor, claro, también participa de la escuela normal, o sea, es fundador de todo esto que ahora, digamos, viene a ser la escuela que está, pues, de la que gozamos, entre paréntesis, cuando los maestros no son flojos, ¿verdad?, en escuelas, pues, gubernamentales. Pero sí, él hace mucho énfasis en una etapa de la vida muy importante como es la primaria, porque ciertamente, aunque el maestro no lo expresa en toda la extensión de la palabra, uno como lector lo puede intuir, pues es la etapa en donde los niños están más aptos, son unas esponjas para aprender todo lo necesario, y entonces ahí él promueve que haya una instrucción para los profesores, hay una pedagogía. Y bueno, si no tenía la mano a Jean Piaget, pues ya empezaba a formularse una idea educativa en donde se sembraran hábitos y, digamos, la educación estuviera mucho mejor de lo que estaba antes, acostumbrada a todas las cuestiones que venían provenientes del clero. Entonces, bueno, pues agradezco realmente el haber sido invitada a esta mesa, porque el autor rescata de manera coherente cada momento y hecho clave en la historia. La verdad es que ustedes pues están obligados, como muchos estudiantes seguramente, a leer este libro porque está a gusto, está novelado. Entonces nos va llevando a través de todo este siglo, uno ya quiere irse a visitar cada una de esas regiones que él plantea geográficamente, y entonces abona a nosotros, él aprovecha esta pluma y la palabra para ganarse un sitio muy importante en nuestras letras mexicanas y también como historiador y novelista.
Entonces, maestro, pues felicidades, muchas gracias y ojalá que este libro encuentre más adeptos de los que ya tienen.